Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente a la hora que nos estés mirando. Te damos la bienvenida a un resumen más de la lección de jóvenes de escuela sabática. Espero que te sientas cómodo y bueno, acá tenemos unos invitados súper especiales que, bueno, vamos a pedirles también que se presenten. Tenemos a Bernardino, bueno, se va a presentar acá. Bernardino, la cámara es tuya. Muy bien. Feliz sábado, Dios les bendiga. Mi nombre es Bernardino Morilla, represento al grupo de Hollín aquí de Paraguay. Este año estaremos trabajando acá en la ciudad de Santa Rita y un gusto de poder estar aquí y de poder compartir una vez más la palabra de Dios, que es la escuela sabática, que es lo fundamental para el desarrollo espiritual también para cada uno de nuestros jóvenes. Así que un gusto de poder estar con ustedes, Javier. Muchas gracias, Bernardino. También te agradecemos por la participación, por haber aceptado la invitación. Y bueno, también tenemos a un invitado más que le vamos a pedir que se presente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Daniel González y mi función acá soy Ojin también, ¿verdad? Estoy acompañando a los chicos de Ojin acá en Santa Rita. Estamos haciendo un trabajo con Berna y eso. Entonces estamos aquí trabajando acá y un gusto poder estar en este momento para poder compartir un poquito que es la escuela sabática. Qué bueno, qué bueno, querida familia. Entonces, para iniciar, les invito, vamos a orar. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos pueda darle entendimiento, para poder entender y poder también compartir la palabra de Dios a través de este material que es la escuela sabática. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, también estás acá con nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad, en realidad por este privilegio que nos has dado, Señor, para poder estudiar y compartir tu palabra. Queremos pedirte que estés con nosotros y que nos puedas dar en el entendimiento, que puedas preparar nuestro corazón, nuestra mente y también, Señor, de los que están participando tras de cámara, Señor, los puedas también preparar a ellos para que podamos entender y poner en práctica tu palabra. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Carlos. ¿Podrías comentarnos un poco de la lección? ¿Qué lección estaremos repasando, o sea, haciendo el resumen de esta semana? ¿Nos podrías dar el nombre, hablar un poco, verdad? Ujú. Bueno, nosotros vamos a estar tocando sobre el tema la viuda pobre, ¿verdad? La dadora que da en extremidades, ¿verdad? Y nosotros vamos a tocar este Interesante. punto importante para detallar un poquito la escuela sabática. Vamos a estar enfocando eso, ¿verdad? Que había una viuda que se aferró a dar todo, ¿verdad? Lo que ella no tenía. Entonces, eso es lo que nuestro tema se va a embarcar esta noche. Muy interesante la historia que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Poder sacar lecciones también. Para que vamos a empezar a profundizar este tema, quisiera pedirle acá a nuestro amigo Bernardino si nos puede leer el versículo principal, ¿verdad? Que está en Marcos capítulo 12, versículo 41, ¿verdad? Para ir profundizando. Dice así: Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino también una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esa viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque, todo, porque todos dieron de sus sobras, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Una de las historias más interesantes, digamos, que eh, tenemos en la Biblia, ya que trata de una viuda que era tan pobre que, digamos, puso todo lo que tenía en mano de Dios, o sea que dio todo lo que tenía a Dios. Es interesante su historia, digamos, porque la mayoría dice y cuenta la historia que daba de lo que le sobraba. Y ella, a pesar de su pobreza, dio todo lo que tenía. Lo interesante en esto es que cómo Jesús aprecia esto de nosotros, porque muchas veces nosotros nos limitamos a Dios
de que a veces por ahí tipo pensamos, bueno, doy lo que más o menos tengo y no nos enfocamos tanto en ser dadivosos, en ser tipo agradecidos y en entregarnos todos a Dios, ya sea en la ofrenda material, digamos, o en de nuestra propia vida espiritual. Que cuán lindo sería que tomáramos el ejemplo de la viuda y tratásemos también de que enfocarnos también en Jesús, en darnos todos a Él, en que nuestros pensamientos, nuestra forma de ser o nuestro actuar dependiera únicamente de Él, porque eso fue lo que hizo la viuda, que de ahí en adelante decidió depender únicamente de Jesús. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía a Jesús. Así mismo es, Bernardino. Interesante la historia, ¿verdad? Porque podemos ver que Jesús estaba presente y no solamente al principio, no hizo nada, no es que no hizo nada, nada, pero él estaba presente, estaba observando la situación, él estaba observando a cada uno que estaban allí, ¿verdad? Interesante porque en la lección también nos dice que él estaba allí con una intención. Y siempre cuando Jesús está en un lugar o cuando se dirige a un lugar, a un determinado lugar, se va con intenciones. Nunca se va por ir nomás o estar por estar nomás. Eso es lo interesante, ¿verdad? Que en cada parte de la Biblia en donde habla de Jesús, siempre podemos sacar eso, podemos ver eso, ¿verdad? En esta oportunidad no Sí, fue, en esta oportunidad no fue, eh, vamos a decirle, no fue lo contrario. Él estaba allí, estaba también con una intención de enseñar, y no solamente a las personas que estaban allí también, sino más bien también a sus discípulos y a nosotros, ¿verdad? Hay muchas exactamente. preguntas y también muchas respuestas que podemos sacar de la lección. Por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que, era una pregunta, en realidad voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Que llaman la atención de la lección. Y la pregunta va a ir dirigida a nuestro amigo, a nuestro hermano acá también que está con nosotros. Entonces dice así, ¿qué hace aceptable una ofrenda o diezmo para Dios? Bueno, dice así, ¿qué hace aceptable una ofrenda o un diezmo para Dios? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Vimos Exacto. que, que esta viuda, bueno, dio una parte o dio algo que tenía. Era su posesión, ¿verdad? Le podía hacer lo que Exacto. estaba mejor para él. Bueno, en realidad la Ujú. pregunta, vamos a dejarlo un poco a nuestro hermano acá, ¿verdad? Que está con nosotros. Y dice así la pregunta, lo repito, ¿verdad? ¿Qué hace aceptable una ofrenda, un diezmo para Dios? Sí, exactamente. Tipo que, digamos, capaz que a Dios, digamos, mirándolo bien, que no le interesa mucho el diezmo que damos aquí, la plata, digamos. Vamos a tipo a nuestra forma de, digamos, de pensar, porque muchas veces nosotros pensamos, yo doy a Dios porque pensando que Él puede que necesite de ese diezmo, ¿verdad? Dios no necesita del diezmo. Somos nosotros que necesitamos ser agradecidos, ¿verdad? Tipo que, por ejemplo, en la Biblia también encontramos que de Dios es la plata y el oro y todas esas cosas, ¿verdad? Es tipo que nosotros tenemos que aprender ahí una forma de pensar ahí, porque la historia es muy interesante, que al comienzo, cuando cuenta la historia, dice que Jesús miraba cómo la gente echaba dinero. Nos dice ahí Jesús que cuánto daban los hombres o las mujeres sus ofrendas. Ahí no dice cuánto, sino que dice cómo. Y ahí está el secreto. A veces que nosotros pensamos que si es que yo doy algo a Dios, Dios me va a recompensar el doble. Como si fuera que si yo quiero algo por ahí, yo le doy mi diezmo, le doy mi ofrenda pensando o, bueno, queriendo recibir algo más para poder alcanzar las cosas que yo pretendía. Y creo que con Dios eso no funciona. Dios se concentra en el corazón de cómo nosotros somos agradecidos, de cómo nosotros ofrendamos. Y diría Así, que también que la historia también muestra de que Jesús no era que tenía, así como estaba explicando, que no tenía un lugar fijo así para ir, tipo, no es que estaba anunciando durante la semana, este sábado voy a estar ahí en el lugar donde se echa la ofrenda. No, él estaba ahí por estar, ¿no? Y era que ese mismo día que esa viuda vino y echó ahí lo que tenía ahí en el altar, digamos.
Y es lo que Ah, nosotros debemos de aprender también. así es. No, la verdad que gracias, ¿verdad? En realidad damos a Dios porque tenemos un material tan hermoso como la escuela sabática, que uno de una pequeña historia, nosotros también podemos sacar muchas conclusiones, muchos consejos para nuestra vida, para nuestro día a día, ¿verdad? Y Ujú. directamente hablando para nuestra relación con Dios de hoy en día, porque son historias que nosotros podemos ver que sucedieron hace mil y mil de años, ¿verdad? Atrás, pero que todavía nos dejan mensajes importantes para hoy en día. Bueno, vamos a saltar ahora a una pregunta más, ¿verdad? Que también llama la atención eh, en esta historia que pudimos leer, ¿verdad? Esta historia que es de la viuda pobre, ¿verdad? Y dice así la pregunta: ¿por qué el cómo es más importante que el cuánto al dar a Dios o al adorar a Dios? ¿Verdad? Asimismo, bueno, quisiera preguntarle a nuestro hermano por ahí qué piensa, ¿verdad?, acerca de eso, acerca de las lecciones que él pudo aprender de esta pregunta, vamos a decirle, de la lección. ¿Cómo o por qué el cómo dar a Dios puede, puede representar nuestro compromiso también con Dios, ¿verdad? Exactamente. Ahí, por ejemplo, nosotros vemos sobre la historia del constructor, ¿verdad? Que cuenta el pastor que tenía su papá, el constructor y su mamá, que siempre eran personas pudientes, pero nunca tuvieron así una casa hermosa. Tuvieron plata, tuvieron para comprar, para adquirir un auto, para adquirir una casa linda, pero en realidad ellos invirtieron todo lo que tenían para poder llegar a más personas. Y uno de lo que me llamó más la atención es que siempre dice el padre de este muchacho, de que dice de cada ganancia que él tenía, dice, lo que nosotros gastamos acá es para el reino de los cielos, o sea, para alcanzar a más personas, para alcanzar a llevar más personas para el reino del cielo. Entonces, para mí, en particular, el diezmo es uno de los que garantiza a una persona estar estable dentro de la iglesia. ¿Por qué? Ahora la pregunta. Porque si una persona se deja de no diezmar, de no ofrendar más, lastimosamente esa persona va enfriando su corazón y no va aceptando más el llamado de Dios. Entonces, para el ser humano, uno de los lugares más intocables es el bolsillo, ¿verdad? Entonces, uno donde Dios pide realmente nuestra lealtad es donde nosotros ponemos nuestro bolsillo, nuestra mano en nuestro bolsillo. Y cuando ponemos eso con gratitud, reconociendo a Dios que Él es nuestro creador, que Él es nuestro dador de todas las bendiciones que Él nos da, nosotros automáticamente vamos siendo instrumentos para salvar personas. Pero cuando nosotros ponemos nuestra prioridad en vez de la prioridad de Dios, ahí lastimosamente nosotros no desviamos del propósito de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces también pensamos que por yo dar mi diezmo, yo estoy haciendo para que Dios pueda bendecirme más, ¿no? En realidad, Dios ya me dio las bendiciones, por eso yo estoy devolviendo lo que es de Dios. Y las ofrendas son sistemáticas, son un pacto que uno tiene con Dios, ¿verdad? De acuerdo a las bendiciones que Dios va dando. Dios tampoco pide a lo que vos no tenés. Si vos no trabajaste, Dios lo pide. Ahora, una cosa es que vos trabajes y no des el diezmo. Ahí automáticamente vamos a los 10 mandamientos y dice que tocamos ahí, ¿verdad? No robarás. Entonces, al tocar la partecita que Dios te dice, hijo, entrégame en esa parte de 10% para que yo pueda abrirte más los caminos para las bendiciones y también alcanzar más personas para el reino de los cielos. Eso es el significado del diezmo. No es que Así es.
el pastor gasta o la iglesia pide dinero para el pueblo, no, es para salvar personas. El sentido del Así, diezmo. así mismo es, Carlos. Interesante, muy interesante, la verdad, las lecciones que podemos sacar. Por ejemplo, la primera historia que cuenta en el folleto, ¿verdad? Sobre el Señor. Bueno, Goya, que hoy en día, ¿verdad? Es un pastor. Interesante su historia. Tuve la oportunidad también de leer un libro sobre su historia, ¿verdad? Sobre su vida, sobre sus experiencias, muy interesante. Asimismo, como me estabas diciendo, este, esto que muchas veces personas que no conocen dicen, bueno, ¿por qué la iglesia tiene plata? ¿O por qué uno para formar parte de una iglesia hay que dar plata? Pero en realidad, este punto del diezmo y las ofrendas eh, no es que uno da para formar parte de una iglesia. Justamente la iglesia adventista, por ejemplo, eh, no obliga a nadie a dar o devolver el diezmo, en realidad no es. Si vamos, si vamos bíblicamente a hablar de esto, no es que nosotros damos, más bien es devolver a Dios, porque uno cuando conoce lo que la Biblia dice, uno entiende y uno acepta directamente que es de Dios. Uno mismo le pertenece a Dios. Y si yo mismo le pertenezco a Dios, todo lo que está a mi entorno, todo lo que está a mi alrededor, es de Dios. ¿Para qué voy a decir otra cosa, verdad? La Biblia lo dice. Los mares, el cielo, en realidad Dios creó todo. Por ende, le pertenece todo a Dios. También bíblicamente, en Ageo, ¿verdad? Nos dice que el oro y la plata es de Dios. Y si nosotros recibimos, si yo recibo, si yo creo en Dios, entonces yo reconozco que todo lo que tengo es de Dios y Dios me da. Y Dios, podemos imaginarnos, ¿verdad? El tan grande amor también que Dios nos tiene, porque Él no nos pide todo. Está en su derecho de pedirnos todo, pero Él, de tanto amor, de tan grande amor que nos tiene, de esos 10 que te pide solamente, 10 que nos da, mejor dicho, nos pide solamente uno. Pero es interesante también porque ese uno que Él nos pide otra vez, teniendo todo el derecho de pedir el 10, al pedirnos uno, ese uno también le da un propósito. O sea que ese uno que nosotros devolvemos, esa pequeña porción que nosotros devolvemos a Dios, reconociendo que todo es de Él, otra vez es dirigido y es usado para llevar a más personas a Cristo. Más verdad, para que la verdad pueda llegar a más personas. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Muchas personas, millares de personas todavía no conocen a este Dios de amor. No es un Dios autoritario, es un Dios de amor que solamente, que siempre, todos los días en realidad, nos invita para que podamos acercarnos a Él, para que podamos conocerle a Él. No solamente escuchando hablar de Él, sino que teniendo una relación personal con Él. Así en las lecciones pasadas que tuvimos, por ejemplo, en la escuela sabática hablaban así de, muy interesante que yo en realidad me quedo todavía pensando en eso, y también en esta oportunidad vuelve a hablar otra vez la lección, nos dice que Dios nos da, Dios ya nos da, como sus ofrendas, una parte dice, como sus ofrendas siempre representan una porción de lo que Dios les dio anteriormente, recuerdan con regularidad que Él es siempre el primero en dar. Así Dios no espera de ellos nada que no les haya provisto antes. Sus ofrendas se convierten en una respuesta agradecida a sus bendiciones y nunca son intento de ganar mérito, lo cual sería ofensivo para Dios. Este punto es muy interesante para mí en lo personal, por ejemplo, que siempre me quedo pensando en esto, ¿verdad? Y a pesar de que seamos personas humanas, a pesar de que tengamos errores, yo me pongo a pensar en mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo estoy actuando con Dios? ¿Cómo estoy eh, respondiendo a ese amor que Dios me da? Y bueno, claramente la lección nos enseña, por ejemplo, que los diezmos y la ofrenda
no es un intento de ganar el amor de Dios, más bien es una respuesta a todas las bendiciones que Dios nos ha dado ya. Y Dios no espera que nosotros demos algo que no tenemos, sino que Dios espera de nosotros es una respuesta como estar agradecido con Él. Con todo lo que Él ya nos da, Él espera esa respuesta de nosotros. Y así es, hermano. Muy interesante este punto. Bueno, hay un siguiente punto, ¿verdad? Una pregunta más que quisiera compartir, ¿verdad? Para que podamos meditar y reflexionar acerca de este punto también. La pregunta va dirigida para nuestro hermano Bernardino. Bueno, dice así, ¿qué podemos hacer para evitar la moda prevaleciente de sospechar de las instituciones humanas? ¿Y qué pasos podemos dar así si sospechamos que algo funciona mal en una administración institucional? Porque esto es la pregunta que surge en muchas cabezas y capaz ya ha surgido en la nuestra. Muchas veces nosotros dudamos y si dudamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos actuar? ¿Qué podemos hacer más bien si nosotros empezamos a dudar de la administración de lo que nosotros devolvemos, ¿verdad? Porque sabemos, humanos somos humanos, entonces, ¿qué podemos pensar? O al momento de pensar en todo esto, en tener dudas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasos podemos tomar? A ver, Bernardino, una opinión acerca de este tema. Exactamente. Antes de responder la pregunta, y por ahí en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe al pensar que si uno murió por todo, luego todos han muerto. Hay, por ejemplo, tipo que habla también después de que Dios te da todo lo que necesitas, después de que Dios te bendice en abundancia, te da también la posibilidad de que de salvarse, de salvarte también. Aparte de salvarte también, que te da la posibilidad de que vos salgas con Él una eternidad. Bueno, cuando Él regrese por nosotros. Y si nos vamos ahí en la pregunta ahí que muchas, y creo que la mayoría de las personas por ahí, tipo, piensan en esa pregunta y muchas veces nos lleva a pensar que realmente hay veces que nosotros ofrendamos por ahí para que la iglesia se aproveche de eso, pero de ninguna manera Dios permite eso. Ahí, por ejemplo, cuenta la historia también que es interesante que San Marcos, capítulo 11 y 12, cuenta que hay diferentes tipos de administradores dentro de la iglesia. Ahí en tiempo de Jesús, por ejemplo, cuando él se fue ahí tipo en la iglesia, hizo que sacara todo ahí del templo a los vendedores de ovejas, a los que cambiaban así dinero y eso que Jesús mismo dijo que mi casa será casa de adoración y ustedes han hecho una cueva de ladrones, que muchas veces nosotros pensamos que cuando damos por ahí nuestros diezmos y ofrenda por ahí, tengamos cuidado de cómo se están usando. Ahí también en Malaquías 3:10 cuenta que de todas las ofrendas o diezmos que nosotros damos a Dios, Dios ya nos bendice. Ahí nos dice que después de que entregues tu diezmo y ofrenda, verifique bien si es que se usa de acuerdo a mi voluntad. Si es que se usa de acuerdo a mi voluntad, de ahí en más te bendeciré. Y no dice eso, ahí dice que traigan los diezmos y las ofrendas, la folio. Si es que por ahí nosotros llevamos las ofrendas o los diezmos y las ofrendas, y si somos dadivosos, si somos generosos y tipo que dando a Dios con agradecimiento, con gratitud, Dios igualmente bendice, pero que estemos también atentos a cómo se van desarrollando en las iglesias, que por ejemplo podemos también protestar, hay tipo que ver la forma de ayudar también, de mejorar eso, de no quedarnos también callados. Así como Jesús hizo en aquel tiempo, nosotros también podemos hacer lo mismo, de ayudar también para que todo vaya mejorando. Pero creería que también que si una persona que ama a Jesús, que si una persona vive para Jesús, nunca haría las cosas, por ejemplo, acorde a no, o sea que no haría las cosas fuera del mandato de cómo Dios ordenó que se usara los diezmos y las ofrendas, que en este caso sabemos que para la predicación del mensaje se debe de usar los diezmos y las ofrendas también para el crecimiento de la iglesia, para que más personas puedan conocer el amor de Jesús. Que obviamente puede que haya también personas malintencionadas, pero de eso también creo que cada quien
rendirá cuenta ante Dios. Pero lo importante es que entendamos también que si una persona es fiel a Dios, que si una persona ama a Jesús y si una persona comprende lo que Dios hizo por él, creería que tanto los diezmos y las ofrendas, y eso va para nuestros superiores, digamos, los que administran la iglesia, creo que usarían debidamente las cosas que pertenecen a Dios. Creería que así como hizo la viuda, también ellos harían lo mismo, que todas las cosas que tengan, todo su conocimiento que tengan, usarían acorde a cómo van avanzando el evangelio, usarían acorde a cómo van, se puede, usando esos diezmos y ofrendas, alcanzar a más personas que en este momento, digamos, hay muchísimas personas que viven alejados de Dios, realmente necesita del mensaje, necesita de ese, digamos, necesita de Dios, necesita de ese abrigo que Dios le pueda dar en su vida. Y creería que por ello se enfocaría la iglesia y por ello se está enfocando la iglesia para que esas personas también se preparen y que comprendan también que amando a Dios las cosas pueden mejorar y que aparte de todo eso por ahí Dios estará con nosotros. Así mismo es, Bernardino, así como vos estás diciendo, ¿verdad? Así como podemos ver en la Biblia. Y nosotros, por ejemplo, estamos diciendo acá, lo importante es confiar en Dios, porque al final de cuentas es Dios quien administra eso. Y si las personas como nosotros, ¿verdad? Que son humanos, que están a cargo de administrar estos bienes acá en la tierra, van a rendir cuentas. Podemos ver en la Biblia, como está diciendo Bernardino, que vamos a rendir cuentas. No solamente ellos, sino que nosotros. El cómo damos, el por qué damos y también, ¿verdad? La confianza de en quién estamos confiando para dar. Un punto también muy importante que yo encontré en la lección, que es para compartir y para poder también meditar en ello, es que no solamente lo importante, como vimos para Jesús, no es cuánto damos, es cómo damos, ¿verdad? En realidad, cómo se refiere al corazón, a lo que uno tiene por dentro. Entonces, una parte muy importante que decía que si yo estoy viendo a personas que están dando diezmo ofrenda, si yo entiendo eso, pero yo no tengo para dar, bueno, entonces también Dios o Jesús nos dice que también estemos tranquilos. Si es que yo no tengo, bueno, no doy, no tengo que estar mal por eso. No tengo que darme triste por eso. Pero la cuestión es que yo no tengo para dar, pero yo quiero dar. Eso es lo que Dios ve. Por eso Dios en cualquier momento nos va a dar esa oportunidad, unas bendiciones, porque Dios también sabe lo que vamos a dar y Él primero nos da para que nosotros podamos devolverle a Dios. Y así mismo. Muy interesante lección. Ahora hay un punto también, otra pregunta, para ir finalizando, porque la hora se nos va, ¿verdad? Muy rápido pasa la hora. Hay otra pregunta, por ejemplo, que es para compartir lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y dice así. La pregunta va para nuestro amigo Daniel. Dice así. ¿En qué forma la Iglesia Adventista administra los fondos de Dios? Justamente ya que estamos hablando de este tema, ¿verdad? Nuestro amigo Carlos. Bueno, uno que nos tiene que llamar la atención respecto, antes de entrar en ese punto detalladamente, hay que entender algo, que cuando nosotros, como estaba diciendo, Dios no pide cuando una persona no trabaja, ¿verdad? Pero algo interesante, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos salud, nosotros tenemos vigor para trabajar, tenemos vigor para hacer cualquier cosa en casa, ¿verdad? Si no hay ese momento de ganar dinero, no hay de adquirir algo, podemos dedicar ese tiempo que Dios te regala en un día, ¿verdad? Cuando te despertás, ¿cuántas horas tenés para hacer las cosas? Desde la mañana. De 6 hasta la puesta al sol, ¿verdad? ¿Es así? Entonces, de eso vos podés quitar tu diezmo del tiempo. Dedicar ese tiempo del horario, quitar 2 horas 40 minutos, dedicar
ese 2 horas 40 por día a quién? A Dios. Entonces, no solamente involucra dinero, sino involucra tiempo, involucra también salud, involucra también que nosotros estemos bien con Dios, ¿verdad? Y ese bien con Dios significa estar en paz con Dios. Si estamos en paz mentalmente, cuando nosotros ganamos algo para nuestros gastos personales, también nos acordamos de las personas que queremos salvar. Pero cuando nuestra mente está involucrada en las cosas solamente mundanales, nuestra mente se desenfoca y no hacemos lo correcto de lo que Dios nos pide. Entonces, es una práctica también del horario, ¿verdad? Uno tiene que ir a dormirse. Tampoco alguien se va a ir a dormir a la 1 de la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque ahí ya está robando ¿a quién? A Dios. Así ¿Cómo mismo, se, como nos dice su palabra. ¿Cómo se despierta una persona que duerme a la 1 de la mañana? El día siguiente. Feliz, Lo contrario. con ganas de trabajar, hacer algo bien la cosa. O fatal. Creo que es fatal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo también es valioso para Dios, no solamente los diezmos, sino de la forma que nosotros administramos nuestro tiempo. Y tocando el tema crucial, que uno de lo que más impacta es cuando Jesús entró en el templo, para que él hizo una limpieza dentro del templo de los judíos, ¿verdad? Del pueblo de Israel en Jerusalén. Cuando él limpió, Dios estaba viendo la atrocidad de los fariseos, porque ellos eran conocedores de la palabra de Dios, ellos eran conocedores de lo que Dios tenía el mensaje para el pueblo. Y ellos estaban haciendo un comercio dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos la falta total de transparencia, ¿verdad? Decían una cosa, pero hacia dentro de la casa de Dios hacían otra cosa, ¿verdad? No había esa transparencia. Y hoy en día nosotros tenemos, gracias a Dios, que la Iglesia Adventista tiene esa transparencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está registrado, pasa por el gobierno, está sellado allá, que él también paga sus IVAs. Todo el dinero que entra dentro de la iglesia se maneja. Dentro de la iglesia pasa por las manos del gobierno también, para la verificación correcta, si están siendo transparentes o no, si es lavado de dinero o no. Todo eso se va viendo también dentro del gobierno en sí. Por eso la iglesia mundialmente es una más reconocida. ¿Por qué? Porque por la transparencia que tiene ahora. Cuando nosotros devolvemos así pactalmente, nosotros cuando devolvemos esos diezmos ofrendas, siempre tenemos un recibo de respaldo. ¿Para qué ese recibo? De que la persona está dando su diezmo. ¿Y por qué da la iglesia ese recibo? Porque le está diciendo que su plata está siendo cuidado, que está siendo bien administrado dentro de la iglesia. Entonces siempre hay una transparencia para los feligreses y también para los afuera, ¿verdad? Porque el gobierno sabe cómo es la iglesia adventista, sabe cómo se maneja. Y algo interesante, nosotros tenemos un auditor, ¿verdad? ¿Qué hace el auditor? El auditor es el que se encarga de ver todo el tema y ver si está correctamente equilibrados los balances del gasto y de ofrenda que queda muchas veces tanto de la iglesia local, ¿no? Para que no haya una alteración o una deuda ante el gobierno. Entonces, el auditor se encarga de hacer ese respaldo dentro de la iglesia, administrar correctamente la plata de Dios y para que la obra de Dios avance tranquilamente, transparentemente y también para que las personas tengan esa confianza, ¿verdad?
de que realmente la plata de Dios está siendo utilizada correctamente. Entonces, de eso no hay duda, que nosotros tenemos, la iglesia se considera uno de los segundos, está en el segundo ranking de administración, o sea, su administración es tan impecable que está considerada la segunda más impecable de toda la organización que tiene la iglesia adventista, en ese caso. Interesante, interesante, ¿verdad? Este punto, si vamos a... Al principio para mí, por ejemplo, era como para dejar pasar, ¿verdad? Pero es muy interesante que nosotros también conozcamos en dónde va destinado todo lo que nosotros damos, ¿verdad? Y así también como lo espiritual, así como bíblicamente conocer, también es interesante, es importante saber, ¿verdad? En lo material, ¿verdad? Y bueno, ahora como para finalizar ya, amigos, hay un punto como para estar, como para compartir, como para ver qué aprendimos. Dice así la pregunta, bueno, en realidad es una pregunta para cada uno de nosotros, personas. Quisiera preguntarle a nuestro hermano Bernardino, ¿qué lección aprendió en este resumen de la escuela sabática? ¿Qué es lo más importante para él? Sí, un resumen rápido de todo lo que él aprendió, en realidad muchas lecciones aprendió. Exactamente. Así como escudriñamos, que creo que como estuvimos estudiando en la escuela sabática, si Cristo nos dio el ejemplo de entregar, o sea que si Dios nos da el ejemplo de entregarnos a su Hijo por amor a nosotros y que Jesús mismo entregó su vida por amor a nosotros, creo que nosotros no tendríamos ni que pensarlo para que entregáramos también tanto nuestros dones y talentos a Dios. Que permitamos que Dios pueda utilizar eso así como hizo la viuda de entregarnos todo a Él y que se haga su voluntad. Que nuestra vida sea dirigida por Él. Que no pensemos del cómo actuaremos el día de mañana, ni pensemos de cómo será reorganizar nuestra vida. El momento de entregarnos es el ahora. Y que es el ahora usemos para que podamos testificar y ser testimonio también vivo ahora y por la eternidad cuando Jesús regrese por nosotros. Así como lo fue la viuda, seamos también nosotros, de poder hacer historia, pero siendo fieles a Dios. Amén. Qué bueno, así mismo, Bernardino. Excelente, porque hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar de una pequeña historia, aparentemente, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, acá nuestro amigo Carlos, si nos podrías dar un pequeño resumen de todo lo que estudiamos, ¿verdad? Del punto más importante para ti. El punto más importante que yo puedo resaltar de la escuela sabática sería el ejemplo de la viuda, ¿no? Que aún siendo pobre, él no miró su pobreza para decir, yo soy demasiado pobre para entregar lo que tengo a Dios. Sino más bien, él entregó lo que no tenía. Nadie sabe si la viuda tenía para comer, ¿verdad? Pero yo me imagino que en ese momento la viuda no tenía nada, pero prefirió dar porque eso le hacía bien. Eso le hacía quedar feliz, que ella pudiera hacer algo por Dios. Y ese algo por Dios es porque ella entendía que había un sacrificio que Cristo iba a hacer. Que él entendía que había un Mesías que iba a morir por cada uno de nosotros. Entonces, a través de ese sacrificio que esa viuda entendió, él dio todo lo que ella tenía. Entonces, para nosotros hoy en día, ¿dónde es el lugar correcto de llevar nuestro tesoro? ¿Y el tesoro? Es la plata que ganamos con sudor. Pero esa plata se va a corromper si nosotros no le devolvemos a Dios. Porque podemos malgastar, podemos comprar cosas, comprar objetos, pero van a ser vanos porque van a ser destruidos acá. Pero si nosotros gastamos nuestro tesoro en el alfolí de Dios, vamos a ganar personas que vamos a ver la eternidad. Y eso es lo que más vale, ¿verdad? Dar por amor a Dios para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios no se estanque y que seamos Sí. participando un poquito de lo que Dios sufrió y dio por nosotros para que nosotros también podamos ser dadivosos en salvar personas. Qué bueno así mismo, Carlos. También
un punto muy importante también que yo aprendí de mi parte, ¿verdad? Sería, al empezar la lección, habló un poco sobre eh, una persona, Goya, su papá. El comentario de su papá me gustó mucho y es una lección muy importante para nosotros, ¿verdad? Donde decía, si algo vamos a llevar para el cielo, son almas. Si algo podemos nosotros hacer acá en la tierra, es invertir por almas. Lo único que van a ir al cielo es almas. Y nosotros no estamos en, la verdad, la Biblia nos dice que no estamos en tinieblas. Nosotros tenemos una luz que, gracias a Jesús, podemos tener esa luz, ¿verdad? De que no seremos eternamente en esta tierra, no estaremos eternamente acá. Entonces, así como siendo humanos invertimos por algo bueno o algo importante, siempre tenemos que acordarnos de invertir por lo más importante, que es para Dios, que soy yo, que eres tú, que es cada persona que está en esta tierra. Entonces, invertamos por esas personas, invertamos por algo, en el tiempo, en, en las bendiciones que Dios nos da, compartiendo esas bendiciones, y las bendiciones económicas, obviamente, ¿verdad? Porque para llevar a personas a Cristo necesitamos movernos, necesitamos materiales tan preciosos como es la escuela sabática, por ejemplo. Me quedo con esto. Y así mismo, mis queridos hermanos. Con esto entonces terminamos la lección de esta semana. La hora pasa rápido, pasa volando, pero con el corto tiempo que tuvimos pudimos sacar, no sé si vamos a contar, nos faltó tiempo para hablar de más lecciones que pudimos sacar, que se pueden sacar de esta historia. Bueno, chicos, ¿a ustedes les gustaría hacer la oración para finalizar? Amén. Ahora, Omar. querido buen Dios, te damos gracias por ayudarnos a entender un poquito más de la escuela sabática, de que es tan importante serte fiel, Señor, para que la obra avance sin parar, Señor. Que seamos copartícipes para poder ayudar a otras personas a conocer también el amor de Cristo, el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Y a través, Señor, de los diezmos y la ofrenda, tú nos ayudas a que el orgullo, Señor, que tengamos cada uno, Señor, se vaya disipando poco a poco, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer constantes. Muy bien, amigos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de hacer este repaso de escuela sabática. Les esperamos en otra oportunidad. Les queremos dejar, sin antes, no le queremos dejar en realidad sin antes desearles un feliz sábado y que bueno, que Dios les acompañe también. Hasta la próxima oportunidad, amigos.